Ya, buenas noches. Entonces iniciamos con el tema número 9 de fisiología, que vendría a ser fisiología renal y movimiento del agua. Entonces, tenemos algunos términos importantes que vamos a tratar en este tema, que es el agua corporal total. Y hay que recordar que en el tema anterior ya habíamos mencionado que este agua corporal total representa el 60% del peso corporal del varón y en el caso de la mujer representa el 50%. Y que aproximadamente 2/3 partes de toda esta agua corporal total va a estar comprendida por un líquido intracelular y la otra tercera parte de esta agua corporal total va a estar comprendida por este líquido extracelular. Entonces, hablamos acá de medio interno, cuando nos referimos a lo que son el líquido extracelular, el líquido intracelular, y básicamente en el líquido extracelular vamos a encontrar diferentes nutrientes que va a servir para poder así eliminar estos desechos. Entonces empezamos hablando acerca de la distribución que va a tener este agua. En la primera se ve cómo existen esos diferentes compartimientos y acá no solamente vamos a encontrar agua, sino también vamos a encontrar otros solutos. En la otra figura se observa cómo estos cationes están en equilibrio y tanto a nivel intracelular como extracelular. Hay que recordar que debe existir un equilibrio a nivel tanto intracelular como extracelular, ya que eso va a generar lo que es la homeostasis y es lo que básicamente se busca a nivel fisiológico. Entonces, también va a haber un movimiento de agua a nivel intracelular y extracelular, y estos van a ser determinantes de la presión osmótica. Y hay que recordar que la presión osmótica va a estar relacionada también con la presión oncótica, y hay que recordar que la presión oncótica viene a ser dada por las diferentes proteínas. Entonces, eso es lo que básicamente tenemos aquí. Y otro punto importante que tenemos que hablar en ese tema es acerca de la osmolalidad, que viene a ser una propiedad física que va a depender del tipo y calidad de solutos expresado en unidad de disolvente de agua. Puede ser expresado tanto en kilogramos o en litros. Cuando se expresa en kilogramos esta osmolaridad, se llama osmolalidad, y cuando se expresa en litros, se llama osmolaridad. Otro punto importante es acerca de la tonicidad, que viene a ser una relación entre la osmolaridad extracelular con la intracelular, y esto mayormente varía entre 280 y 290. Y esto es muy importante porque esto va a permitir el libre paso de agua a través de las diferentes membranas biológicas. Entonces, es ahí donde hablamos de diferentes mecanismos de transporte. Como ustedes saben, o ya lo habrán escuchado en la clase de biología, tenemos acá lo que es la ósmosis, lo que es la difusión, lo que es la ultrafiltración. También tenemos algunos transportes tanto activos como son el primario, que va a utilizar energía del ATP, y el secundario, que básicamente la energía deriva de la diferencia de concentración, y esto mayormente es generado por el transporte activo de cotransporte y contratransporte. Y el grueso básicamente es acerca de la endocitosis, y ahí hay que recordar que tenemos varios procesos por el cual se da esta endocitosis, como sería la pinocitosis, fagocitosis o exocitosis. Entonces es aquí donde nos muestran una figura acerca de la membrana celular y cómo ésta realiza ese transporte, ya sea por una difusión simple, que es realizada por elementos liposolubles, o por un transporte de tipo facilitado, que es a través de los poros o canales. Entonces, hay que hablar de otra cosa importante, que es el transporte activo realizado por la bomba sodio-potasio ATPasa, y hay que recordar que es acá donde esta bomba saca 3 sodios y entran 2 potasios, y así genera una gradiente que va a facilitar a que se muevan el resto de los solutos. También hablamos de algunos transportes pasivos, como viene a ser la difusión simple, que debe estar mediada por canales de agua, sodio, potasio, y también tenemos la difusión mediada por transportador. Y generalmente esto va a ser base del sodio hidrogenión,
que va a resultar por la energía o diferencia en este potencial que va a ser generado por esta bomba sodio-potasio ATPasa. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos dentro del transporte activo. Ahora hablemos un poco de ósmosis y presión osmótica. Hay que recordar que la ósmosis viene a ser una difusión de tipo pasiva, que va a tener como característica lo que es el disolvente, paso del agua. Eso se va a dar a través de la membrana semipermeable. Además, va a pasar desde la solución más diluida a la más concentrada. Entonces, ¿qué vendría a ser la ósmosis? Vendría a ser el movimiento de agua de una zona más diluida a una zona que va a estar menos diluida. Y es ahí donde nos muestran esta figura, donde vemos que cómo el agua se mueve de una zona más hipotónica a una zona más hipertónica. También otro punto que tenemos que hablar es acerca de la ósmosis relacionada con la presión osmótica. Y hay que recordar que esta presión osmótica viene a ser la presión necesaria para poder así detener el flujo de agua a través de la membrana que es semipermeable. Entonces, debemos considerar que esta capacidad o esta característica que tiene la membrana semipermeable va a permitir establecer un equilibrio osmótico en estos líquidos tisulares. Otra cosa importante que nos mencionan es acerca de la difusión y cómo es esta dada por el movimiento de solutos de un lado de mayor concentración a un lado de menor concentración. Y esto mayormente ocurre en lo que es la difusión de capilares, en el extremo venoso, en la sangre capilar, en los capilares linfáticos y a nivel del intersticio. Además, también nos hablan acerca de otros mecanismos que van a estar relacionados con este transporte. Y tenemos aquí lo que ya habíamos mencionado, que son los mecanismos de endocitosis, como fagocitosis, minocitosis, y la otra que es mediada por diferentes receptores. Entonces, otro punto importante es acerca de la ultrafiltración, que prácticamente viene a ser un proceso por el cual estas moléculas son obligadas a pasar de la membrana en contra de la gradiente osmótica, generando así una presión que va a estar aplicada a la solución. Entonces, esto es muy importante, ya que esta ultrafiltración va a permitir lo que es la formación de la orina y también va a contribuir a lo que es su salida de los fluidos capilares. Además, también contribuye al movimiento del agua entre el plasma y el líquido intersticial. Y como ven acá, eso se da mayormente también a nivel de las arteriolas y algunos lechos capilares. Entonces, otro punto importante que tenemos que hablar es acerca de esta influencia de electrolitos en estos diferentes compartimientos. Acá el punto más importante es cómo esta proporción, tanto de volumen extracelular como el intracelular, van a ser gobernados tanto por la cantidad de sodio y potasio, y eso más o menos lo podemos relacionar con algunas clases que tuvimos en lo que es presión arterial, ¿no? Y cómo se da este intercambio entre sodio y potasio. Entonces, otro punto importante es acerca del volumen y osmolaridad de los líquidos, tanto a nivel extracelular como intracelular. Y básicamente eso, y cómo estos intercambian para poder llegar así a una homeostasis. Entonces, otros puntos también a recalcar es acerca un poco más de la osmolaridad y de la osmolaridad. Como ya habíamos mencionado, la osmolaridad viene a ser relacionada la concentración osmolar con kilos de agua y la osmolaridad con litros de agua. Y ahora otro subtema que nos hablan es acerca de la relación del sodio plasmático y de la osmolaridad. Y hay que recordar que la osmolaridad plasmática va a ser igual a la suma de cada uno de estos solutos que van a estar presentes en el plasma. Y la mayoría de estos van a ser sales de sodio. Y hay que recordar que el sodio va con el cloro y la suma aproximadamente en este caso, en este ejemplo, es de 93%. Básicamente eso. Otra cosa que nos hablan es acerca de la pérdida de sodio y cómo se da Hay que recordar que esto va a generar diferentes cambios a nivel celular y esto básicamente se ve en
en diferentes células. Y es muy importante porque van a producir diferentes cambios cuando hay diferentes acciones que vamos a tomar. Por ejemplo, si una persona ha perdido sodio, ¿qué pasaría? Va a haber una disminución de sodio total y al inicio estos van a estar iguales, pero luego se va a perder sodio a nivel extracelular. Entonces, ¿qué pasaría? A nivel extracelular va a ocasionar que el agua que está a nivel extracelular se vaya y haya así más soluto de potasio a nivel intracelular. Entonces, ¿qué va a ocasionar esto? Que aumente el líquido intracelular y básicamente eso. Entonces, ¿qué pasaría si sucede lo contrario? Si se pone más agua, entonces habría un aumento en esos compartimientos, tanto a nivel extracelular e intracelular. Siempre estos van a estar relacionados con lo que son la homeostasis. También otra cosa que nos hablan es acerca de la ganancia de agua y cómo nosotros ingresamos agua y cómo esto se va a distribuir libremente en los diferentes compartimientos. Y esto básicamente es lo mismo que lo anterior, siempre buscan igualarse. Y si hay un aumento de agua total, siempre va a haber un aumento de agua tanto a nivel extracelular como a nivel intracelular. Porque siempre estos buscan, como les mencioné, equilibrarse. Otro punto importante es acerca de la osmolaridad plasmática y básicamente es recordar más que nada sus valores, como que va de 287 más o menos miliosmol por kilogramos y la osmolaridad efectiva que va de 270 a 285. También nos hablan acerca de la hiperosmolalidad y la hiperosmolalidad. Hay que recordar esos dos términos importantes, ya que la disminución de sodio, potasio, retención de agua, correspondería a lo que pasaría en la hiposmolalidad. Y todo lo contrario, lo que sería la ganancia de sodio o pérdida de agua, vendría a ser lo que es la hiperosmolalidad. Entonces, otro punto acerca de lo que nos hablan en este tema es acerca de la osmolaridad de estos fluidos y cómo se da a nivel intracelular como extracelular. Hay que recordar que, por ejemplo, si añadimos 1,5 litros de agua, esta va a aumentar en cada compartimiento, básicamente lo mismo que les había explicado en los anteriores, que siempre que añadamos agua en un lugar, siempre que añadamos agua en total, siempre se va a añadir tanto a nivel intracelular como extracelular, siempre va a aumentar en ambos compartimientos, siempre va a pasar eso. Y ya básicamente eso. Otra cosa que nos hablan es acerca de cómo es la osmolaridad de estos fluidos en los diferentes compartimientos, como son la nueva osmolaridad corporal total, el nuevo soluto extracelular, el nuevo volumen extracelular, entre otros. También nos hablan acerca de los efectos de la división que va a tener el agua sobre la osmolaridad y el volumen. Y básicamente este cuadro es más o menos para poder así relacionarlo como qué sucede si aumenta, por ejemplo, la osmolaridad plasmática de este cloruro de sodio y qué pasa con los diferentes o con los demás compartimientos, ¿no? Si se ve aumentado. ¿Y qué pasaría si la osmolaridad plasmática, en el caso del agua, disminuye? ¿Y qué es lo que ocasionaría en los diferentes compartimientos? Otra cosa que nos hablan es acerca de los líquidos isosmóticos, hiperosmóticos, hiposmóticos. Y eso básicamente es recordar acerca de los medios, ¿se acuerdan? Isotónico, hipertónico, hipotónico, y que van a provocar diferentes cambios en el volumen celular. También nos hablan acerca de la tonicidad, que va a depender de la concentración de los solutos no difusibles, y también de lo que significa isosmótico, que básicamente, como su mismo nombre lo dice, isos, igual, entonces soluciones que van a tener la misma osmolaridad. También nos hablan de un concepto que va a ser muy utilizado, que es hiperosmótico o hipososmótico, que son soluciones que van a tener una osmolaridad, puede ser mayor o menor que el líquido extracelular. Entonces, básicamente eso es lo que nos mencionan y acá nos relacionan un poco con lo que pasa a nivel de los glóbulos rojos. O sea, ¿qué pasa si nos encontramos en un medio hipertónico? Entonces, ¿qué pasaría? ¿No? Se va a mover el agua del intracelular al extracelular, entonces se va a hinchar el extracelular
Y el glóbulo rojo, ¿qué va a pasar? Se va a deshidratar, se crena y se forma y se deforma y este puede morir. Y eso es lo que ocasiona un medio hipertónico, un líquido hipertónico. Entonces, ¿qué es lo que pasaría en un líquido hipotónico? El que va a tener mayor soluto es a nivel intracelular, entonces el agua se mueve y este ocasiona que el glóbulo rojo se edematice, se hinche y por lo tanto esto puede ocasionar una lisis. Entonces eso es básicamente lo que nos explican en esta imagen y el otro que vendría a ser donde prácticamente se encuentra en un medio equilibrado. También nos hablan acerca de los reguladores de la osmolalidad plasmática y de la concentración de sodio. Y acá nos hablan básicamente de la sed, cómo se estimula. Entonces, la sed se va a estimular cuando hay cambios de la osmolalidad que va a variar entre 1 al 2%. Y esto va a ser mayor a 2000 equivalentes de la concentración de sodio. Entonces, hay que recordar que este punto básicamente, que la sed se da cuando hay una variación del 1 al 2% de esta osmolalidad. Y también puede darse por diferentes estímulos, ya sea por una hipovolemia, que es ocasionada por una deshidratación, o por hipotensión, que puede ser ocasionada por shock. Y ya básicamente es otra cosa que nos hablan, es acerca de la osmolalidad de los fluidos y cómo estos están dados. También nos hablan acerca de la regulación de la osmolalidad plasmática, de cómo se relaciona con la hormona antidiurética. Y hay que recordar, cuando hablamos de hormona antidiurética, hay que recordar que esta está relacionada directamente con lo que es la presión arterial. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos sed? Si tenemos sed, esto va a ocasionar que busquemos agua. Entonces, esta hormona antidiurética va a buscar la forma de reabsorber más agua. Entonces, básicamente es lo que busca la hormona antidiurética. Y también van a haber estímulos que van a inhibir tanto la sed y también que inhiben la hormona antidiurética. Además, como ya les había mencionado, hay que recordar que la hormona antidiurética va a ser estimulada por cambios en la presión arterial. Y básicamente eso, más adelante vamos a recordar un poco más acerca de esta osmolalidad. Entonces, otro punto importante que nos hablan es acerca de la regulación en el balance de sodio y cómo estos mecanismos de control sirven para el movimiento del agua, la sed, la concentración urinaria y también la hormona antidiurética, para así evitar lo que es la hiperosmolalidad, porque hay que recordar lo que el cuerpo busca es un equilibrio. Entonces, van a haber diferentes estímulos o diferentes inhibiciones dependiendo de cómo en un ejemplo, poniéndolo así, esté la sed, ¿verdad? Entonces, hay que recordar básicamente eso. Otro punto importante que podemos recordar acá es que demasiado sodio va a manifestar un edema y poco sodio va a producir lo que sería una hipovolemia. Otro punto importante que tenemos que hablar es acerca de la hiponatremia, que básicamente con la deshidratación vamos a tener pérdidas renales o extrarrenales. Y sin deshidratación, debido a la secreción inadecuada de esta hormona antidiurética, vamos a tener la deficiencia de glucocorticoides, hipotiroidismo, estrés y varias drogas. Además, eso también va a estar relacionado con lo que es el edema. Básicamente cuando tenemos un síndrome nefrótico, cirrosis, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal aguda crónica, entonces hay que recordar que el riñón siempre va a tratar de volver a lo normal, entonces siempre va a buscar lo que es la normatremia. Entonces es por eso que la función renal también está asociada con lo que sería los edemas y también con la presión arterial. Otra cosa que nos hablan es acerca de cómo se ha dado este intersticio y líquido intersticial. Hay que recordar aquí básicamente un punto importante, que es una sexta parte del volumen corporal, es el intersticio. Otra cosa importante que nos hablan es acerca del intercambio del agua que se va a dar a nivel del plasma y del fluido intersticial. Y esto básicamente se da por el aporte de nutrientes, que hay que recordar que se da a nivel de los capilares y vénulas postcapilares, y también no solamente se da lo que es el aporte de nutrientes, sino también la eliminación de productos de desecho que son producidos por la célula.
Entonces, esto sirve, por así decirlo, como un tipo de filtración. Entonces, el otro subtema importante es acerca de la distribución del ultrafiltrado a través de las membranas capilares. Y esto básicamente generalmente no ocasiona cambios a nivel del agua, ya sea a nivel extracelular o intracelular. Otro punto importante acá es que hay que recordar que la presión hidrostática viene a ser la fuerza mayor que se va a encargar de mover estos fluidos, y la presión oncótica, que hay que recordar que es dada por las proteínas, y una de ellas, o la más importante, es la albúmina, viene a ser la fuerza mayor que va a mover los fluidos dentro del lumen. Entonces, la primera de las fuerzas, que es la presión hidrostática, nos va a servir para lo que es la filtración, y la segunda, que es la presión oncótica, nos va a servir para lo que es la reabsorción. Entonces, otro punto importante es acerca de las fuerzas de filtración o de Starling, que básicamente establece cómo estas fuerzas hidrostáticas del capilar van a favorecer a esta filtración. Como ya habíamos mencionado, la presión hidrostática del líquido intersticial viene a ser negativa y también favorece a la filtración. Y no solamente hablamos de una presión hidrostática acá, sino también una presión oncótica, como yo le había mencionado anteriormente. Y estos van a contribuir a lo que es esta presión total, ¿verdad? Y a esta filtración. Entonces, también nos hablan acerca de algunos puntos importantes, como vendría a ser qué cantidad de milímetros de mercurio vendría a ser dado por cada una de estas presiones. Y también nos hablan acerca de la fuerza neta de reabsorción, que prácticamente lo que busca es reabsorber y básicamente eso, y nada más. Es lo más importante. Y otra cosa que nos hablan acerca de la ley de Starling, que se acuerdan más o menos, no sé si se acuerdan bien, pero también nos hablan acerca de cómo está relacionado este flujo total de líquido a través de la membrana con lo que sería el coeficiente de filtración del líquido, la presión hidrostática del capilar, la presión hidrostática intersticial, la presión oncótica, tanto capilar e intersticial. Otro punto importante, una vez que determinemos por esta fórmula las fuerzas de Starling, vendría a ser también, debería haber unos valores, ¿verdad? Porque ya que si estaríamos fuera de estos valores, nos indicaría que estaríamos frente a un problema a nivel fisiológico. Entonces, tenemos algunas presiones importantes y hay que recordar que la presión que se va a dar o que va a ejercer el glomérulo va a ser mucho más grande a las demás presiones que va a estar dada por el resto ya sea de alveolo o músculo esquelético. También nos hablan acerca de este equilibrio de Starling, que es básicamente que el líquido filtrado del extremo arterial va a ser igual a lo que se absorbe en el extremo venoso linfático. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos una alteración en este equilibrio de Starling? Es decir, se rompe este equilibrio. Esto básicamente nos indicaría que hay una presencia de edema o tal vez un derrame. Entonces, eso básicamente es lo que hay que recordar, y también algunos factores que van a controlar este movimiento de los líquidos entre el plasma y el fluido intersticial. Y hay que recordar acá 3 factores importantes, como vendría a ser la presión arterial media, la resistencia del esfínter precapilar, la resistencia postcapilar de las vénulas y venas, y eso va a estar dado mayormente por lo que es la presión capilar hidráulica y la autorregulación. También acá no solamente va a intervenir esa presión, sino, como ya hemos mencionado, también interviene la presión oncótica del plasma, que básicamente está relacionada con lo que es las proteínas, como ya he mencionado, y una de esas proteínas más importantes es la albúmina. Entonces, eso es básicamente lo que tenemos acá. También nos habla de algunos factores de seguridad, como son el flujo linfático, que es capaz de incrementarse en el exceso de filtrado y transportarse por esta vía. Entonces, ¿qué va a pasar si hay un aumento del volumen de fluido intersticial? Este va a ocasionar un aumento de la presión hidráulica intersticial, y los edemas pueden ocurrir si los valores negativos normalmente se vuelven positivos.
¿Se acuerdan de la tabla anterior, de esas presiones que vimos? Entonces, cuando hay una alteración en estos valores, también prácticamente nos indica que hay presencia de un edema. Entonces, finalmente nos hablan un poco acerca del sistema linfático, como ya había mencionado y cómo está relacionado, y de los síndromes edematosos que están relacionados con este, como son los que van a intervenir en la obstrucción venosa, la cirrosis, los diferentes tipos de edemas, también la retención primaria renal de sodio, la insuficiencia cardíaca y básicamente la obstrucción vena local. Básicamente eso. Y también nos hablan de algunos síndromes edematosos, y mayormente esto lo relacionan con el aumento de la presión hidráulica capilar. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocasionaría? Si hay una obstrucción venosa, ¿qué pasaría con la resistencia arteriolar? ¿Qué pasaría si hay una disminución de la presión oncótica del plasma? ¿Qué va a ocasionar? ¿Qué pasaría si hay un aumento de la permeabilidad capilar? ¿O qué pasaría si hay una obstrucción linfática? Entonces, básicamente eso. Este cuadrito es muy bonito porque es prácticamente sintetizado lo que nos dan, y eso sería todo. Y la otra parte, ahorita voy a ingresar la otra parte que es la 9.2. Ya, entonces la segunda parte básicamente nos habla del equilibrio ácido básico, acidosis y alquilosis metabólica. Y eso prácticamente lo relacionamos con los temas que ya vimos antes del parcial. ¿Se acuerdan de buffer y de todo eso? Entonces hay que recordar algunos conceptos importantes de este tema. Como qué vendría a ser el equilibrio ácido-base o qué función tiene, ¿verdad? ¿Se acuerdan que estos van a contribuir a la homeostasis del medio interno? Y básicamente cuando hablamos de la homeostasis del medio interno, hay que referirnos a la homeostasis de este ion hidrógeno, que va a estar relacionado con los ingresos, la producción y la eliminación. Además, hay que recordar que la concentración normal de estos hidrogeniones viene a ser de 40 nanomol. Entonces, otros puntos importantes que debemos recordar es que cambios en el pH, que van de 0.1 a 0.2, van a indicar que hay un deterioro, ya sea a nivel cardiopulmonar o a nivel del sistema nervioso central. Y que esta regulación, como ya había mencionado, de estos hidrogeniones, viene a ser importante y precisa para que haya una correcta función celular. Entonces también nos hablan un poco de la fisiología de este ácido base, y que van a implicar o van a estar relacionadas con la concentración de estos hidrogeniones, ya que van a sufrir diferentes variaciones debido ya sea a un taponamiento químico, que va a estar dado por tampones ya sea extra o intracelular, al control de la presión parcial del deterioro del carbono sanguíneo, ya sea por alteraciones en la tasa de ventilación alveolar o por el control de concentración de bicarbonato plasmático, que se va a dar mayormente por cambios en la expresión renal de estos hidrogeniones. También nos hablan acerca de esta persona que se llama Brosted, que establece dos conceptos importantes, que el ácido viene a ser la sustancia que puede donar esos hidrogeniones, y la base es todo lo contrario, ¿verdad? Ya que es una sustancia que puede aceptar estos hidrogeniones independientemente de las cargas que estos tengan. Entonces, tenemos ácidos importantes como son los carbónicos y los no carbónicos. Los no carbónicos constituyen básicamente lo que es la combustión incompleta de hidratos de carbono, el metabolismo de nucleoproteínas, metabolismo de algunos fosfatos,
ácidos potenciales en alimentos como son el citrato, también la metionina y la cisteína. Y básicamente eso, también nos establecen acá una ley de acción de masas, que es cómo se comporta el tampón y cómo se mueve a través de la derecha e izquierda. Entonces, ¿de qué se trata esta ley de acción de masas? Básicamente se encarga de la velocidad de una reacción que va a establecerla de forma proporcional con el producto de estas concentraciones que van a tener los reactantes. Y básicamente eso nos establece, y lo demás es un poco así como que de química. También acá nos establecen cómo se determina el pH, ustedes se acuerdan, logaritmo de estos hidrogeniones. Y ahí básicamente terminamos, y según los valores de pH que tengamos, podemos establecer si hay efectivamente una alteración o si no hay. Otra cosa que nos hablan acá importante es acerca de la ecuación de Henderson, que básicamente toma como base también el pH del ácido y de la base. Y básicamente eso, y lo demás es como que más química, por así decirlo. Y otro concepto importante es acerca de los amortiguadores, y hay que recordar que estos vienen a ser ácidos débiles, que son capaces de tomar o liberar estos hidrogeniones para que así produzcan cambios en estos hidrogeniones libres, y que estos cambios resulten mínimos. Entonces, esto lo vemos más o menos en lo que pasa en el fosfato monoácido, que va a tener una conversión a un fosfato de tipo de hidrógeno. Otro punto importante que hay que recordar acerca de esos amortiguadores es que los ácidos fuertes van a ser pésimos tampones. Otra cosa importante acerca de lo que nos hablan es acerca de la hidratación del dióxido de carbono, que puede ser hidratado para convertirse en un ácido carbónico, y este básicamente disuelto también aumenta, se hidrata y se puede generar lo que es el ácido carbónico. Entonces, esto se va a volver importante, más que nada para lo que es los glóbulos rojos y las células epiteliales del túbulo renal, donde vamos a ver que la reacción de hidratación y deshidratación van a estar aumentadas, ya sea por la acción de esta anhidrasa carbónica. Otro que nos hablan es acerca de esta regulación que viene a ser dada por este sistema de buffer. Y también nos hablan acerca de qué prácticamente busca este buffer. Hay que recordar que lo que mayormente buscan es proporcionar información acerca del control fisiológico, cómo este está. Y también busca definir diferentes determinantes de la regulación del pH. Otra cosa que nos hablan es acerca de la concentración de hidrogeniones, y esto va mayormente relacionado con la orina, ya que hay que recordar que esta puede volverse muy ácida para eliminar las cargas ácidas, y puede ir de 4.5 o también puede ponerse alcalina cuando hay una alcalosis metabólica. Otro punto importante es acerca de los buffers a nivel extracelular. Y acá tenemos mayormente el que está dado por el bicarbonato, que va a estar en mayor proporción y es capaz de variar esta presión de dióxido de carbono por la ventilación alveolar. Otra cosa que nos hablan acerca de estos buffers extracelulares es acerca de que este va a tamponar bien al ácido sulfúrico, de que no va a ser tan efectivo, y que también acá tenemos a los fosfatos inorgánicos y algunas proteínas plasmáticas que también van a funcionar como buffer a nivel extracelular. Entonces, también tenemos buffer intracelulares y óseos, y aquí más que nada lo constituyen lo que son las proteínas, los fosfatos orgánicos o inorgánicos, y también la hemoglobina, ya que esta hemoglobina hay que recordar que es capaz de tamponar a este hidrogenión. Entonces, uno de los puntos importantes es que el hueso es un importante amortiguador, porque recibe esta carga ácida y va a liberar buffers compuestos. Entonces, hablamos básicamente de cómo esta carga ácida aumenta y hace que el calcio del hueso y la excreción urinaria del calcio también aumente. Entonces, básicamente eso, y que también
Otro punto importante es que el hueso amortigua aproximadamente un 40% de esta carga ácida y esto hace importante para los estados de acidosis crónica, básicamente. También nos hablan de esta amortiguación química entre ácidos y bases y cómo estos van a estar relacionados. También nos hablan acá un poco de lo que consiste la acidemia, de lo que consiste la alcalemia, y qué pasa, ¿no? O cómo están relacionados con los niveles de bicarbonato, con los niveles de pH y con los niveles de hidrogeniones. Y acá ustedes pueden ver cómo esto varía dependiendo del aumento o disminución, ya sea de algún hidrogenión o del pH. Entonces, eso es básicamente, y ya, otra cosa que nos hablan es acerca de estas respuestas de las cargas ácidas, que aproximadamente el 50% son taponados por buffer intracelulares, el 43% son taponados por buffers intracelulares. Otro punto importante es acerca de cómo se va a dar esta amortiguación. Y 93% va a ser por el buffer intracelular y el otro 3% por el buffer extracelular. También nos hablan acerca del pH intracelular y cuáles son los valores normales. Hay que recordar que esto puede variar de 7.17 a 6.69. Además, hay que recordar que esto va a depender de los tejidos que vamos a estar hablando. Por ejemplo, los que tienen más bajo pH son los túbulos renales y eso se puede medir básicamente con, por ejemplo, con una espectroscopía y acá podemos utilizar algunos marcadores fluorescentes y también tenemos a lo que es el pH muscular, que es de 7.06, al pH intracelular, que está dado por lo que es el citosol, las mitocondrias, el retículo endoplásmico y también el núcleo. Otra cosa importante que nos hablan es acerca de la regulación de este pH intracelular y de cómo está relacionado o cómo está dado o qué genera, ¿no?, en la respuesta homeostática a cargas ácidas y bases. Entonces hay que ver acá que cuando tenemos una carga ácida, los primeros que van a salir van a ser los buffers, tanto extracelulares o intracelulares, para que haya así lo que es una amortiguación, porque eso es lo que básicamente buscas, lo que tú buscas es una regulación. Entonces lo que va a ocasionar es unos cambios a nivel de la ventilación alveolar para este control de este dióxido de carbono. Entonces va a haber una alteración en la excreción renal de estos hidrogeniones para poder así regular este HCO3 o bicarbonato. Entonces acá tenemos una tablita donde prácticamente nos resumen acerca de estos valores y de cómo varía el valor de, por ejemplo, el pH de los hidrogeniones medido en nano por equivalentes por litro, la presión de dióxido de carbono en milímetros de mercurio y el bicarbonato, que es HCO3, en 1000 equivalentes por litro. Y cómo son sus rangos a nivel arterial o venoso. Otra cosa que nos hablan es acerca de la compensación respiratoria y excreción renal de la carga ácida. Hay que recordar que acá acerca de los buffers extracelulares, también a los buffers intracelulares, y que los extracelulares van a durar 2 horas más que los intracelulares. Además, va a haber una compensación de tipo respiratoria y también va a haber una compensación en la acidosis metabólica, y esto va a generar una disminución a nivel del dióxido de carbono y esto va a generar también un aumento en la eliminación de estos hidrogeniones a nivel renal. Entonces, ¿cómo se va a dar esta compensación respiratoria? Básicamente, esto se da o va a empezar entre 1 a 2 horas y va a llegar a su máximo entre 12 a 24 horas. Y esto básicamente, cuando se trata de una acidemia grave, puede alcanzar hasta 30 litros por minuto. Entonces, se evidencia algo muy importante que es la respiración de Kussmaul, que aparece cuando el paciente ya tiene una insuficiencia respiratoria y esto básicamente genera lo que es una acidosis metabólica severa. Entonces, ahora hablemos, como hablamos así de la acidosis metabólica severa, hablemos ahora de lo que constituye una alcalosis metabólica, que esto básicamente se da por el aumento de concentración de bicarbonato
el aumento del pH sensado por estos quimiorreceptores, además la disminución de esta presión alveolar. Entonces, en resumen, ¿qué pasaría si hay una disminución del pH? Esto va a generar un aumento de la ventilación alveolar. Y si hay un aumento del pH, esto va a generar todo lo contrario, que es una disminución de la ventilación alveolar. Otro punto importante es que la ventilación alveolar normal viene a ser 1. Y si este aumenta en acidemia, puede llegar a ocasionar lo que es un cambio alcalémico, si en caso cae en 1. También nos hablan acerca de la excreción renal de estos hidrogeniones, y hay puntos importantes que hay que recordar, como es que el riñón elimina entre 50 a 100 mil equivalentes de ácido no carbónico generado. Otro punto importante es que en orina 0.05 miliequivalentes por litro se tampona en la luz tubular a través de ese sistema folato monoácido. También hay que recordar que este bicarbonato filtrado debe ser reabsorbido antes que la carga diaria de ácido pueda excretarse. Entonces, también el pH extracelular viene a ser un regulador primario en la excreción neta de estos ácidos. Y esto va a contribuir a diferentes estados patológicos que vamos a verlo más adelante. Entonces, también tenemos acerca de cómo se va a dar esta reabsorción de bicarbonato. Y hay que recordar que aproximadamente se reabsorbe 4.300 miliequivalentes por día. Entonces, esto constituye aproximadamente a un 90% del total. Y por cada hidrogenión secretado en el túbulo dentro de la célula tubular, va a haber una disociación de esta agua y va a haber una producción de estos iones hidróxidos, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que nos mencionan en esta reabsorción de bicarbonato. Más que nada, otro punto acá a recalcar es que por cada vez que eliminamos un hidrogenión, se va a generar un bicarbonato. Entonces, también hay que recordar algunos valores, ya que la reabsorción de bicarbonato también va a estar relacionado con lo que es la reabsorción a nivel del túbulo. Y 85% se va a dar en el lado proximal, un 10% en la raza de Henle, y del 4 al 9% en el tubo colector. Otro punto importante acerca de los que nos hablan es acerca de la excreción renal de estos hidrogeniones y de la reabsorción de este bicarbonato en el túbulo proximal. Y esto básicamente se debe a que hay la presencia de un antitransportador que ingresa a la célula tubular básicamente un sodio y va a salir un potasio. Entonces, básicamente eso es lo que busca esta excreción renal, para que pueda así, por así decirlo, generar lo que es esta excreción de estos hidrogeniones. Entonces, básicamente eso. Otra cosa que nos hablan es de la excreción renal de los ácidos, que va a estar relacionada prácticamente con lo que ya habíamos mencionado, que es la acidificación proximal, con la energía de la bomba sodio-potasio, y que va a requerir que el bicarbonato formado en las células retorne a la circulación general. También nos hablan acerca un poco más acerca de esta excreción de los ácidos, y uno de los puntos importantes es que este túbulo es capaz de actuar tanto en alcalosis o en acidosis. Entonces, hablemos de esta acidez titulable, que básicamente cuando este hidrogenión se une a un fosfato monoácido, formando así lo que ya habíamos mencionado, un fosfato de hidrógeno, eliminando así su carga de hidrogenión. Entonces, eso básicamente, y también nos hablan un poco de la excreción neta de los ácidos y la acidificación distal. También nos hablan de esos factores que van a modificar, y básicamente esos son el aumento de HCO2, la disminución de bicarbonato, la angiotensina 2, entre otros. Entonces también nos hablan acerca de la regulación de la excreción renal de estos hidrogeniones, y básicamente se refiere a que está caracterizada por una
acidemia en el plasma y la excreción de estos ácidos se va a iniciar aproximadamente entre 5 a 6 días. También nos hablan un poco de la acidosis metabólica, con qué está relacionada o por qué está caracterizada por la acidemia, por una disminución de bicarbonato en el plasma, y de la alcalosis metabólica, que está caracterizada por un aumento de bicarbonato a nivel plasmático. También nos hablan acerca de la excreción renal de estos hidrogeniones, que básicamente vamos a tener acá, que va a estar relacionada con la disminución del pH, la concentración de bicarbonato, la respuesta compensatoria respiratoria, y también a nivel renal puede darse por la generación del bicarbonato, y eso se puede dar mayormente por diferentes causas, ya sea por la pérdida del bicarbonato, por diarrea, por vómitos, entre otros. Acá nos hablan un poquito más acerca de cómo está dada esta regulación de la excreción renal, básicamente lo mismo que ya me han mencionado, y básicamente eso vendría a ser la parte 2. Otra cosa que nos hablan en la parte número 3 es acerca, un poco más acerca de la anatomía renal y un poco más de la fisiología. Entonces, uno de los puntos importantes a recordar es acerca de las funciones que va a tener el riñón. Hay que recordar que el riñón no solamente consiste en la excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas, sino también contribuye a lo que ya habíamos mencionado anteriormente, lo que es la regulación de la osmolaridad. ¿Y qué habíamos dicho? Que la osmolaridad va a tener que ver bastante con lo que es la formación de edemas en el paciente. Entonces, también va a tener que ver con el equilibrio ácido-básico, con la secreción, metabolismo y excreción de algunas hormonas, con la regulación de la presión arterial, como ustedes ya saben, porque básicamente se encarga de la producción de la renina, con la regulación de los equilibrios tanto hídrico y electrolítico, con la gluconeogénesis, también participa a nivel de la vida sexual, y también está relacionado con la anemia porque, como ustedes saben, está relacionada con la eritropoyetina. Y también se encarga de la regulación de metabolismo de calcio y fósforo en los huesos. Nos hablan también un poco de la anatomía renal. Hay que recordar que el riñón derecho está ubicado en forma más descendida por su relación con el hígado. Entonces, también nos hablan un poco acerca de su peso, de cómo están estas pelvis renales, cómo desembocan, cómo recibe la irrigación, y también hay que recordar que se está formado por unas columnas importantes, llamadas columnas renales o columnas de Bertin. También acá tenemos un poco más de la anatomía, donde se encuentra la pirámide renal, la arteriola eferente, la arteriola renal, el cáliz menor, el nefrón, básicamente, y eso es lo que... El nefrón es lo más importante que hay que recordar, ya que más adelante lo vamos a mencionar un poquito más. También nos hablan acerca de la irrigación renal, que ya habíamos mencionado, que está dado básicamente por la aorta y por algunas arterias renales. También nos hablan lo que ya habíamos mencionado, que les dije que nos vamos a profundizar un poco más, es acerca de la nefrona, ya que la nefrona viene a ser la unidad funcional del riñón, y esto lo van a ver más en el curso de patología, ya que va a contribuir básicamente a lo que a la función básica que ejerce este riñón. Y también hay que recordar que existen dos tipos de nefrona, tanto corticales como yuxtaglomerulares. También nos hablan un poco acerca de lo que son los corpúsculos de Malpighi, de cómo están dados estos, cómo están formados. Hay que recordar que estos están formados por la arteriola eferente. Y aquí es donde se presenta el aparato yuxtaglomerular, que va a estar constituido por una arteriola eferente, que va a tener unas células diferenciadas en el túbulo distal, y esto va a conformar lo que es la mácula densa. También nos hablan algunas cosas o algunos puntos importantes acerca de las nefronas corticales y yuxtaglomerulares, que prácticamente tienen una función en lo que es la reabsorción de los solutos. Además, la corteza recibe el 90% de la irrigación, y estas nefronas yuxtaglomerulares
vamos a encontrar aquí lo que son el corpúsculo de Malpighi, sus asas de Henle, que van a llegar a la parte a la parte interna de la médula renal, y esta diferencia anatómica va a permitir que se forme lo que es la orina hiperosmótica, y también tenemos aquí a una zona que solo recibe el 10% del flujo sanguíneo. Y como ya he mencionado, en la corteza básicamente se da la mayor parte de la irrigación. También tenemos algunas funciones de las células mesangiales, que prácticamente son las que sirven como sostén en los corpúsculos de Malpighi. Y tenemos acá algunas funciones importantes como son contractibilidad, fagocítica, la síntesis y degradación de la matriz extracelular y la síntesis de autocorticoides y factores de crecimiento. También nos hablan un poco acerca de cómo está dado este sistema tubular. Y hay que recordar que esto básicamente está dado por el ovillo glomerular, la cápsula de Bowman y todos esos básicamente. También nos hablan un poco de cómo está dado la función de estos segmentos tubulares, que prácticamente, bueno, tenemos aquí algunos más importantes, como son el túbulo proximal, que está encargado prácticamente de lo que es la reabsorción activa de los solutos filtrados, y muchos de ellos al 100% como los aminoácidos y la glucosa. También tenemos al asa Henle, que tiene una importante función en lo que es el control de volumen urinario y líquido corporal. También tenemos al túbulo distal, que se encarga básicamente de la reabsorción de sodio y la acidificación de la orina. También tenemos a lo que es al túbulo colector, que se encuentra bajo la acción de la hormona que ya hemos mencionado, que es la ADH, o también conocida como hormona antidiurética. Entonces también nos hablan un poco de la circulación renal y cómo esto afecta a la formación de la orina. Hay que recordar varios puntos importantes, como que la filtración glomerular va a ser importante para determinar justamente la excreción de esta agua y solutos. Y vamos a tener ahí capilares peritubulares que van a retornar reabsorbiendo lo que son los solutos y agua hacia la circulación sistémica, y estos van a poder modular así lo que es el grado de reabsorción y secreción de los túbulos. Entonces, cuando hablamos de excreción de estos solutos, de la orina y de todos estos involucrados, tenemos que hablar obviamente de la vejiga. Y esto básicamente va a llenarse progresivamente hasta que la tensión de sus paredes aumente, y este va a llegar a un umbral. Y ahí recién lo que va a generar la vejiga, después de que ha llegado a un determinado umbral, es un reflejo de tipo miccional. Y entonces, esto constituye lo que es el vaciado de la vejiga. Entonces, eso es básicamente lo más importante. Entonces, también nos mencionan un poco acerca de cómo está dada la inervación de la vejiga. Eso es prácticamente más anatomía. Y también de cómo está dado este reflejo misional que ya lo habíamos mencionado, que se van a ir sumando, porque no va a ser solamente un reflejo ahí de frente, sino que van a ser diferentes reflejos misionales que se van a ir sumando para poder finalmente producir lo que es la micción. Entonces, nos mencionan ahí algo muy importante, que es acerca de la composición de la orina, que el 95% está formado por agua y el otro 5% está formado por lo que son la urea, las sales disueltas, como son los cloruros, los carbonatos, los fosfatos. También tenemos algunos pigmentos, como son el urocromo, que le da el color amarillo a la orina, y también tenemos a lo que es el ácido úrico, que constituye alrededor del 0.05%. También nos hablan un poco del flujo sanguíneo renal, que prácticamente es el 22% del gasto cardíaco, y el 90% se va a la corteza y el 10% se va a la médula, y lo que ya habíamos mencionado anteriormente. También va a corresponder de 1.100 mililitros por minuto, lo cual es una irrigación para un riñón que es pequeño, y básicamente eso. También nos hablan de qué es lo que pasa en la filtración glomerular, con este 20% aproximadamente. Entonces, más que nada eso, y también nos hablan acerca de la fracción de filtración y cómo esta está relacionada con lo que es la presión arterial
y con la presión de la vena renal y con la resistencia vascular renal. Y básicamente eso, también acá nos hablan un poco más de cómo está relacionada esta fracción de filtración y cómo van a verse afectada por, ya sea por la disminución o la elevación de otros factores implicados o determinantes que van a intervenir. También nos hablan un poco acerca de la fórmula de Fick, que básicamente nos ayuda a determinar la concentración de sustancia que va a estar presente tanto en la arteria, con la vena, relacionándola así con lo que es el flujo sanguíneo renal, que va a estar presentado en lo que es en la arteria y en la vena. Entonces vamos a tener diferentes determinantes de este flujo, como son la gradiente de presión, los factores nerviosos, la resistencia vascular total, ustedes saben que eso está directamente relacionado también con el flujo renal, y también tenemos algunos factores tumorales que van a intervenir en este flujo, como son la angiotensina 2, la vasopresina, entre otros. También tenemos algunos mecanismos reguladores. Ustedes saben que el riñón está directamente relacionado ¿con quién? Con el simpático, ¿verdad? Ustedes lo saben más que nada esto pueden deducirlo por presión arterial y cómo esto está relacionado con lo que es el aumento de la frecuencia cardíaca o la disminución de la frecuencia cardíaca, con la disminución de con la vasoconstricción o la vasodilatación. Entonces, eso es básicamente recordar un poco también de lo que es presión arterial, ya que el riñón también contribuye a esto. También nos hablan un poco de esta arteriol eferente y cómo aumenta la resistencia, básicamente gracias a la acción de esta angiotensina, renina o aldosterona. También nos hablan qué pasaría o cómo estaría relacionada con lo que es la presión que se detecta a nivel de la capilar glomerular. Y básicamente eso. También nos hablan acerca de cómo está relacionada con algunas hormonas, como son la noradrenalina, adrenalina, endotelina, la angiotensina, que es la más importante, y algunas prostaglandinas, y cómo estas van a tener diferentes efectos, ya sea aumentando o disminuyendo este filtrado glomerular. Entonces, básicamente eso, y también nos hablan de otros mecanismos reguladores, como son el sistema renina-angiotensina, acá nos vuelven a mencionar, el sistema quinina-calicreína, el sistema de retroalimentación del túbulo glomerular y las prostaglandinas, que son prácticamente vasodilatadoras. Y básicamente eso es lo que nos mencionan. Acá también tenemos un poco más de estos reguladores de este flujo. Y también cómo están o cómo intervienen en la disminución de lo que es relacionando así con lo que es la oliguria. Y también nos hablan acerca de la medición de este flujo plasmático renal y qué se necesita para esas sustancias, ¿verdad? Y nada más, otra cosa que nos hablan es acerca del aparato glomerular, que ya habíamos mencionado anteriormente, y también del sistema renina-angiotensina, que básicamente también ya lo habíamos mencionado, y cómo también interviene en lo que es el control de la presión arterial. Y eso vendría a ser todo lo de hoy, y gracias por su atención, y cualquier cosa me avisan por privado, y bueno, gracias, espero que les haya servido si quieren un poco, y ya, bueno, gracias, buenas noches.